a propósito esa parte. Bien, les decía que toda Biblia, en el Génesis, vamos a encontrar esa primera frase. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La frase no está resaltada así como yo lo tengo. Esto yo lo hice para efectos didácticos, para efectos didácticos. En el principio, Dios con mayúsculas, todo con mayúsculas, y seguimos. ¿Para qué? Pues para que si tienes problemas todavía con la idea de Dios, si te da flojera ir a misa, si no quieres hablar de política ni de religión, pues entonces, como dicen en España, apaga y vámonos, ¿sí? Espérate un poquito y pide, porque yo ya estoy pidiendo por ti, yo ya estoy pidiendo porque Dios te ilumine, Dios te mueva el corazón, Dios te ayude a encontrar esa fuente de agua viva que ahorita te está costando trabajo por miles de razones, pero así comienza todo, con la idea de Dios. Entonces vean, así como comienza la Biblia, así comenzamos nosotros, ¿no? Y bueno, la Biblia se parte de un concepto, parte de una palabra que significa que es revelación. Revelación. Imagínense que en este momento yo oscurecía yo la pantalla y yo la empiezo a abrir poco a poco, hasta que ya la tengo toda. Eso es revelar. Eso es revelar, quitar un velo, quitar algo que me impide ver el trasfondo, bueno, la revelación. ¿Qué es lo que debemos saber y proclamar de la revelación? Bueno, que ese Dios en el que ustedes y yo creemos, por amor, quiere entrar en contacto con todos los hombres. Desea entablar un diálogo con todos los hombres a fin de realizar la historia de la salvación. ¿Para qué? Para comunicar así su vida divina en su Hijo, para acabar pronto. Pues, ¿qué es la Biblia? Es la historia de la salvación, la historia del amor de Dios, la historia de Dios que viene a nuestro rescate después del pecado original, viene a rescatarnos. Y va a haber una historia bien interesante de ese rescate que va a culminar con la venida de Dios mismo en la persona de su Hijo. Vean, eso es la Biblia. De eso se trata. A esta iniciativa de Dios, por supuesto, de su divino Hijo de hacerse como nosotros y del Espíritu Santo de infundirnos sus dones para entender esto, le llamamos revelación, ya que por medio de ella Dios se nos ha manifestado, se nos ha abierto indicándonos quién es Él y quiénes somos nosotros, cuál es el plan y proyecto sobre toda la humanidad y la creación entera. Esta revelación que encontramos en la Biblia es transmitida mediante obras y palabras, ¿no? Y actualizada en la vida de fe de la comunidad. Esta revelación quedó consignada poco a poco por escrito en los libros de la Biblia, que conforman lo que se denomina Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Ese Antiguo y Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, solo es privativo de la Biblia que nace, como decía San Juan Pablo II, del corazón de la iglesia. De Iglesia Corde, del corazón de la iglesia. ¿Y por qué decimos que nace del corazón de la iglesia? Pues porque fueron los primeros cristianos, díganlo bien, los primeros cristianos, los que establecieron y empezaron a venerar, a respetar, a conservar y a integrar los libros que se van a llamar libros canónicos. Van a ser los primeros concilios, los primeros papas, los que van a establecer qué libros sí y qué libros no. Porque después de la muerte de nuestro Señor, comienza el boom, comienza el boom, porque eso no se puede quedar así. Todo el mundo empieza a vivir la alegría del resucitado, comienza a vivir la parresía. Parresía significa coraje y valor de anunciar el Evangelio. Bueno, la parresía que el Espíritu Santo solamente puede infundir. Entonces vean cómo después de la muerte y ascensión al cielo de nuestro Señor, se empieza
la tradición oral. Se empieza a hablar, hablar, hasta que llega la necesidad de empezar a poner por escrito lo que los apóstoles vivieron, oyeron, vieron, hablaron y convivieron por escrito. Y también los primeros discípulos de los apóstoles. Esa es la tradición. Esa es la tradición. La tradición es la iglesia que Cristo forma, la única iglesia que Cristo forma, que viene de él, que le encarga a Pedro, es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hasta ahí dice la cita bíblica. No dice, y después de esta iglesia vendrán a su vez, No, una sola iglesia, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, como dice San Pablo también. Bueno, entonces, ahí está la tradición. De la tradición nace la Biblia, quiero decirles, de la tradición de la iglesia, de los primeros padres de la iglesia. Ellos son los que van a conformar el primer canon, el canon o libros aceptados como revelación del Antiguo Testamento, que ya estaban, y del Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento. Que después estos libros se hayan modificado, bueno, ya va a ser otra historia, ¿no? Pero vean cómo todo viene del corazón de la iglesia. Y eso se le conoce como la tradición viva de la iglesia, la tradición apostólica. Bueno, pues la palabra escrita en la Biblia, la palabra presente en la creación y en la naturaleza, la palabra acontecida en la vida diaria y la palabra viviente en el hermano se interrelacionan mutuamente, conduciéndonos al encuentro vivo con Jesucristo, palabra del Padre. Vean, esas enseñanzas ya las obtenemos directamente. La creación. La creación también se le conoce como revelación natural. Revelación natural. ¿Qué quiere decir revelación natural? A ver, yo nací en un ámbito pagano, un ámbito ateo, agnóstico, ¿no? Nunca me hablaron de Dios, no oí de Dios. Pero yo realmente me emociono cuando voy a y veo una maravilla natural. Las cataratas del Niágara, por ejemplo, y estoy ahí abajo y veo, no, ¿quién hizo esto? O cuando empiezo a ver las constelaciones, los estudios, los últimos estudios sobre el universo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién pudo hacer esto? Bueno, eso sobre el macrocosmos. Estoy, por ejemplo, haciendo una investigación sobre la peste. Sobre la peste. Eso es microcosmos. Son microorganismos que están ahí y que han estado ahí todo el tiempo, pero cuando hay factores desencadenantes, ¡púmbale! Comienza a hacerse como caldo de cultivo y vámonos, empiezan a difundirse, a difuminarse y empieza a haber cosas verdaderamente inesperadas, súbitas, inexplicables, que ahora por la ciencia ya sabemos qué pasó ahí, qué está pasando ahí cada vez que hay una enfermedad de tipo social que involucra a muchos núcleos de población, ¿no? Bueno, pues todo eso es la creación, todo eso es la creación. Y esas son las maravillas. Dios, eso se llama revelación natural. La revelación natural nos comienza a llevar a Dios, quiero decirles. Y ahí es cuando tenemos que ablandar el corazón, dejar un poquito nuestro orgullo, nuestras creencias más profundas en lo que hacemos en el mundo material y en las cosas, para darle lugar a Dios, ¿no? Bueno, porque precisamente la Biblia nos hace cuestionar nuestra vida, nuestros valores, nuestros criterios, nos cuestiona. La Biblia nos impele a dar una respuesta, en un sentido o en otro. Y a su vez los acontecimientos y los hermanos nos llevan a descubrir el mensaje que Dios, a la luz de la Biblia, nos transmite a través de ellos. Con Samuel necesitamos estar siempre dispuestos a responder de corazón a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O como le gustaba decir a nuestro padre fundador en latín, ego sum, quia vocastime. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Bueno, seguimos. El motivo de la Biblia es eminentemente cristocéntrico. Cristocéntrico. Pero ¿cómo? Si la Biblia, Cristo empieza desde el Nuevo Testamento para acá. A ver, Cristo
como persona humana, sí, en su humanidad, en su divinidad, en el misterio de su encarnación, sí, pero vamos a ver que Cristo está ya desde el principio de la Biblia, en el mismo Génesis, en el protoevangelio, cuando Dios le dice a la serpiente, por tu culpa te arrastrarás todo el tiempo. Y una mujer y la estirpe de ella te aplastarán la cabeza y tú tratarás de morder el carcajal. Vean, ahí ya Dios está anunciando una redención, ¿eh? Una redención desde un redentor y que va a venir de una mujer. Vean qué hermoso. Entonces ahí está Cristo ya. Tenemos que aprender a leer entre líneas y aprender a escuchar a los exégetas que han visto esto y confirmado, ¿no? Por eso a Jesús se le llama el Señor de la historia. Ningún otro héroe, ningún otro personaje ha partido la historia, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Nadie. Antes de Alejandro Magno, después, antes de Buda, después de Buda, antes de Julio César, después de Julio César, ¿no? Nadie, nadie. Solo el Señor de la historia, es el que vino a ser el parteaguas, antes de él, la antigüedad clásica, los pueblos, civilizaciones que existieron antes de él, antes de Cristo. Y nos vamos para atrás, no solamente a esas antiguas civilizaciones, Egipto, India, China, que ahí donde ven son bien antiguos y tienen también sus cosas, nada más que por estar tan lejos y por conocer tardíamente lo que ellos conocían, bueno, supimos de su existencia, pero esas son las civilizaciones antiguas. Egipto, India, fundamentalmente, Babilonia, los sumerios, los acadios, los fenicios, y ya después vienen los griegos, los romanos, ¿no? De aquel lado del mundo, de aquel lado del mundo, porque de este lado también, unos 1000 años antes de Cristo, van a comenzar también civilizaciones en Mesoamérica, ¿eh? Los teotihuacanos tienen más o menos esa antigüedad, pero vean cómo la creación del Señor ahí viene dándose por todas partes, viene dándose, y Dios quiso que la historia comenzara allá, en Asia Menor, en esa parte del mundo, ahí entre los dos ríos, Tigris y Éufrates. Ahí comenzó, en Ur de Caldea. Hay un hombre alguna vez llamado Abraham, fue el primero en la historia del mundo en levantar su cabeza y reconocer un solo Dios entre todos los que habían, ¿eh? Porque todas las civilizaciones antiguas, todas, sin excepción, van a ser politeístas, es decir, muchos dioses. Y justamente la Biblia nos habla de esa historia, de ese pueblo que comienza con un hombre que le responde al único Dios verdadero que nos movemos y existimos, como dice San Pablo. Bueno, pues entonces vean cómo ya estamos de lleno metidos en la historia sagrada, en la historia de la Biblia, la historia que tiene su principio, su centro y su fin en la persona de Cristo. ¿No? Y por eso ustedes y yo somos cristianos, que después este término pues nos los hayan eh, pedido prestado, ya es otra historia también, pero somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos, pero primero somos cristianos, ¿sí? Profesamos la fe de Cristo, del único Señor. ¿Y cuál es esta fe? Esta fe de Cristo, justamente la respuesta teológica que está en la Biblia es la que vamos a analizar, ¿no? Estas sesiones. Vamos a hablar un poquito del querigma de los primeros cristianos. Querigma significa primer anuncio, el primer anuncio, ¿no? Entonces van a ver qué interesante es poder recordar lo que enseñaron uniformemente los 12 apóstoles a donde quiera que se fueran. Enseñaron lo que se conoció como el querigma o primer anuncio. Y la Biblia, así como comienza con el protoevangelio, también termina en el Apocalipsis, es donde se habla de Jesús, alfa y omega. Lo mismo en la carta a los hebreos, principio y fin, ayer, hoy y siempre. Suyo es el reino, el poder
y la gloria. Entonces vean, aquí está nuestro motivo de estudiar la Biblia, nuestro motivo de vivir, de ir a misa, de comulgar. Ahí está, ¿no? Ahí está. Que por cierto, este es su mes, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos celebrando, conmemorando, y ayer fue viernes primero. Bueno, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica también, muy accesible, muy económica, y que tiene mucha gente, ¿no? Mucha gente, por lo mismo de su accesibilidad. Esa Biblia comienza con esa frase que está en negritas. Vean lo que dice. Así empieza. Cristo ha resucitado. Así dice, Cristo ha resucitado. Igual como comienza el Génesis. En el principio, Dios. Bueno, la Biblia latinoamericana eso hace. Ya de plano lanza la provocación para que si crees en esto, sigas. Si no, pues déjala. Ocupa tu tiempo en algo más provechoso, ¿eh? Mientras vives. Bueno, pues así empieza esa Biblia. Se los digo porque es lo rescatable, es lo que nos puede aportar. Y cuando tengan en sus manos una Biblia latinoamericana, vean la primera página. Y eso dice. Bueno, esa invitación es para todos, no nada más para los que no la conocen y nunca han incursionado en ella. Es para todos y también para nosotros. Es para nosotros porque nos recuerda la alegría, vean, la alegría del Señor. La alegría del Señor que de verdad cumple su palabra y se queda con nosotros. Se queda con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar y se queda con nosotros en su palabra, en la Sagrada Escritura. Ahí está Dios. Es un lugar teológico la Sagrada Escritura. Por eso cuando Fermi comenzó con esa anécdota de otra religión, por supuesto que aplica la de nosotros y con mayor razón, con mayor razón. Y vean cómo nosotros, híjoles, como que nos falta un poquito ese celo, ¿eh? A ver, lávate la boca con tequesquite cuando vayas a decir esto, o lávate las manos con antiséptico, como que nos falta eso. Así que, por lo menos, démosle su lugar a la Biblia, teniéndola en el mejor lugar de nuestra casa, de nuestra biblioteca, de nuestro corazón, y ahora démosle su lugar aprendiendo, o no más aprendiendo, re, revisando la manera como nos hemos acercado a ella, ¿no? Y aprendiendo a tener un método para abordarlo. Hay tres momentos introductorios en la Biblia. Primero es el estudio. A ver, ese estudio es para creyentes como ustedes y como yo, que ya no nos cosemos al primer hervor. Entonces, la Biblia tiene que ser para nosotros, además de la palabra de Dios, la palabra con la que oramos con los salmos, tiene que ser la palabra con la que nosotros buscamos y encontramos respuestas de Dios a situaciones específicas, ¿no? Buscando pasajes específicos, por supuesto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con estudio. ¿Cómo aprendí yo eso? Con estudio, con estudio. Bueno, pues tengo dos imágenes de un círculo bíblico. Ahí está mi maestro, para descanse. Y cuando terminamos los primeros 5 años de estudiar ininterrumpidamente la Biblia, vean, en una celebración eucarística nos da nuestra Biblia y dice, tómala, respétala, cuídala, quírela, defiéndela, proclámala, vívela, compártela a cada uno. Entonces vean si no nos vamos a llevar ese compromiso en el corazón de todos nosotros. Bueno, todo esto viene por el estudio de la Biblia, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En este momento siguiente. ¿Qué es la Biblia? A ver, la Biblia de su etimología, biblón, del griego, que es el plural, libros. La Biblia físicamente es un libro, está bien. Es nuestro libro, un libro físico. Y cuando decimos físicamente, nos estamos refiriendo únicamente al objeto material. Si es nuevo, si está usado, si está viejo, si está cuidado, si está forrado, cuánto cuesta, si lo tuvieron que traer de otro lado, eso es lo material de la Biblia, como de cualquier otro libro. Eso es lo material. Pero nosotros tenemos que aprender
a ver más allá de lo material, más allá de lo evidente. ¿Sí? Sí es un libro, pero no es cualquier libro. Acabar pronto. ¿Sí? Es el libro de los libros. El libro de los libros. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En una sola exhibición, en un solo golpe, en un solo lugar. ¿Sí? Es un libro debidamente traducido por expertos. Ya está traducido, ya nos hicieron el favor de traducir del hebreo, del griego. Ya está traducido. Por eso es que tenemos que arrimarnos también a buen árbol, a una buena traducción. Por supuesto, católica. Oigan, pero si no tenemos una traducción católica, una Biblia eh, protestante sigue siendo palabra de Dios, quiero decirles. No tenemos que hacerle el fuchi y el feo. No, no, no. Sigue siendo palabra de Dios. Incompleta, sí, incompleta. Y a lo mejor con su aparato crítico, sus notas al pie de página, discrepando un poquito de nosotros. Pero el texto propiamente dicho, es traducción. Es palabra de Dios. Aunque sea Reina Valera, Thompson y no sé qué tantas cosas que hay, es palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay que respetarlo, hay que saberlo y, y bueno, darle su lugar. Y puestos a escoger, pues me quedo con, me voy a la segura, ¿no? A la segura. Hay varias ediciones, cambia la presentación, pero no cambia el fondo, como les digo, de cualquier Biblia, no cambia. Bueno, esto me gusta enseñárselos como a mí me lo enseñaron, yo también se lo enseño a mis alumnos. Y es una mnemotecnia, es decir, es un truquito para acordarnos de la Biblia. Por favor, si tienen ahí a la mano su Sagrada Escritura, vayan a la cita, vayan al Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién ya lo tiene? Todavía lo estoy Yo tratando no de tengo, encontrar. A ver, por yo no favor. tengo Adelante, Gaby. gracias. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. Clama a mí. En otras Biblias dice, llama a mí o llámame. Entonces yo dije, llámame. Antes de decir marcar, digital, decíamos, ¿me llamas por teléfono? No, sí. Entonces llámame. Vean cómo Dios nos está invitando a que lo llamemos, a que lo busquemos. Entonces, ¿cuál es el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. Ese es el teléfono de Dios. ¿Y cuál es el teléfono de la Biblia? Fíjense bien. Al 222 no le hagan caso, porque estamos en Puebla y ese es nuestra clave helada, ¿no? El teléfono de la Biblia es 273-46-27. 2, porque son dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. 73, porque son 73 libros por todos, entre el Antiguo y el Nuevo, son 73 libros. 46 son del Nuevo Testamento y 27 son del Antiguo, al revés, 46 son del Antiguo Testamento, que es el primero, y 27 son del Nuevo Testamento. Vean, ese es el teléfono de la Biblia. Cuando alguien les pregunte, bueno, ya me dijiste que la Biblia no es un libro, son muchos libros. ¿Y cuántos son? Son 73, divididos en dos partes. Primera parte, o Antiguo Testamento. Segunda parte, o Nuevo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Y cuántos tiene el Nuevo? 27. Bueno, ya vieron cómo ese truquito memorístico se llama mnemotecnia para aprender el teléfono de la Biblia y el teléfono de Dios. Bueno, espero que les sirva un poquito. Siguiente. Vamos a hacer unas preguntas, ¿no? Vamos a hacer unas preguntas que seguramente nos harán más de una persona y que justamente vamos a ir respondiendo a lo largo del curso, ¿eh? Eso es lo padre de este curso. Que no solamente nos
repasa, nos hace repasar lo que ya sabemos, sino que nos proporciona herramientas para tener en la punta de la lengua y poderlas compartir cuando sea necesario. Entonces, ¿qué preguntas surgen? ¿Por qué es importante la Biblia para nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué me invitas a este curso de Biblia? Oye, mire, es temprano, es las 8 de la madrugada, podríamos estar, es sábado, ya es fin de semana, ¿qué cosas? ¿Por qué? Debe ser algo importante donde ya estás propuesto, listo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la Biblia? ¿Qué enseñanza nos deja el modo como Dios se fue revelando a través de la historia? Ya nos dijiste que es una historia sagrada. ¿Qué enseñanza es? Porque es una historia como esa ciencia social, con su método, también. La historia no es nada más narraciones y cuentos y leyendas, no. La historia también tiene una metodología específica. La historia sagrada, por supuesto que también la tiene, pero la vamos a ir descubriendo conforme nos acercamos a ella. ¿Qué implica para nosotros el hecho de que Dios se sigue comunicando en nuestra propia vida y en nuestra historia personal y comunitaria? ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir? Que no estamos solos, que Dios está en su palabra y, por supuesto, en el Santísimo Sacramento. Si está en el Santísimo Sacramento, agua pasa por mi casa, ya sabemos que hay que ir o hacer una visita o ir a la celebración, ¿no? Pero si dice que también está en su palabra, aguas. ¿Qué implica para nosotros? Que Dios está aquí, como dice esa canción, venir adoradores, ¿no? Dios está aquí. Eso implica. ¿En qué hechos o situaciones concretas de hoy en día descubrimos que no escuchamos la voz de Dios? Más aún, que la hacemos de lado. ¿En qué hechos o situaciones? Uy, todos ustedes y yo tenemos más de un ejemplo en la punta de la lengua, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no solo escuchar la palabra de Dios, sino también para ponerla en práctica y difundirla entre nuestros hermanos? ¿Qué podemos hacer no solo para? Bueno, ahí está la respuesta. Lean Camino, Surco, Forja. A lo largo y ancho de la obra de nuestro padre fundador está la palabra. Y en latín, además. Eso me encanta. Me encanta porque aumentamos nuestro acervo de esa lengua clásica y vean cómo San José María nos enseña, nos enseña que Cristo pasa en los acontecimientos de la vida, en el trabajo y en el estudio de la palabra. Muy bien. Como todo instrumento, la Biblia también requiere un análisis de su composición, estructura y funcionamiento. Entonces, ahí tenemos un estante en donde están todos los libros de la Biblia. Esos libros, yo los he visto nada más en el seminario panafuxiano, en la biblioteca de Lopaep, en la biblioteca de la Ibero y también en la biblioteca de la casa. Están libros de la Biblia aislados por separados, que se puede estudiar uno solo. Bueno, pues eso implica esta imagen, ¿no? Es importante abordarla con orden, con clasificación. Y luego, miren, hay otra trampita mnemotécnica, ¿no? Otro truquito. Esto es como una tabla periódica, miren. Véanla con cuidado, véanla con atención. Es como una tabla periódica. Para quienes de ustedes y yo, que venimos de las ciencias biológicas y exactas, pues sabemos lo que es la tabla periódica, sabemos su importancia, para clasificar los elementos y todo eso. Bueno, también la Biblia, vean el Antiguo Testamento. Vean hasta arriba en color salmón, el Pentateuco. ¿Cuántos son los libros del Pentateuco? 5, ahí están arriba. Luego vienen los libros históricos. No se los voy a decir para no alargar esto, pero ahí están en color solferino. Luego vienen los sapienciales, los libros de los sabios, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico, Cantares, en anaranjado, vean. Y después vienen los libros proféticos. Todos están en verde.
están en verde. Juntos, pero no revueltos. En verde oscuro, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y en verde agua, verde olivo, verde más clarito, los profetas menores, que son 12. Y ahí están sus nombres: Nahum, Ageo, Sofonías, Aqueo, Amós, Jonás, Miqueas, Malaquías, o sea, ahí están. Bueno, vean, es como una tabla periódica y nos ayuda a aprendernos de memoria los libros de la Biblia, todos. Así como alguna vez nos aprendimos la tabla periódica, gases nobles, metales, no metales, todo, ¿se acuerdan? Bueno, pues igual aquí. Nuevo Testamento. Vámonos allá arriba con los José 4 Luis, evangelios. Ángel tiene una pregunta. Sí, Ángel, por favor. ¿Por qué se clasifican en mayores y menores? Es una buena pregunta. Mira, se clasifican en mayores y menores no tanto por la importancia del personaje, porque finalmente todos son profetas. Todos son profetas, ¿eh? Todos. Pero la mayoría de ellos hicieron tradición oral, hasta que algunos de ellos o sus alumnos se pusieron a escribir lo que oían de sus maestros, los profetas. Entonces, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron los que más escribieron. Los libros que tienen más capítulos son los de esos 4 primeros profetas. Por eso se llaman mayores. No tanto porque sean más importantes que los demás, no todos. Todos van a hablar de Dios, de la importancia de guardar y respetar la ley, respetar la alianza, la fidelidad a Dios y de la venida del Mesías. Todos van a profetizar, todos van a ser importantes. Muy bien, eso es en cuanto a los profetas, están en verde. Y el Nuevo Testamento. Allá arriba, en color cafecito, vean, están los 4 evangelistas. 1, 2, 3, 4. Después, en solferino, ¿ya vieron? Está Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué está en solferino? Porque los Hechos son como los libros históricos del Antiguo Testamento. Los Hechos hablan de las primeras comunidades cristianas, la venida del Espíritu Santo, el primer concilio de Jerusalén, y sobre todo la vida de San Pedro primero y después de San Pablo, sus 4 viajes. Es un libro histórico, el libro de los Hechos, ¿no? Bueno, después vienen las cartas, ¿no? En el Nuevo Testamento. Vean cómo tienen un color diferente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no hay cartas. El género epistolar es del Nuevo Testamento y comienza con San Pablo. Si tuviéramos que decir que los escritores del Nuevo Testamento, de las cartas católicas, tendríamos que decir que el escritor mayor va a ser San Pablo, tiene 13 cartas. Pero no. Aquí hay otra nomenclatura, se le va a llamar corpus paulino, o las cartas de Pablo. Y después el corpus de Juan, las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Evangelio de San Juan y Apocalipsis, todo eso escribió San Juan. La carta a los Hebreos, la carta de Santiago, primera, segunda de Pedro, carta de Judas, esos lo van a escribir discípulos y se van a llamar cartas católicas, ¿no? Entonces, vean, ahí está la tabla periódica de la Biblia. Vean, está en librería Paulinas, y sería bueno que la tuvieran. Miren, ¿ya vieron? La tengo en grande y en chiquito. Y así cada que la repaso, la aprendo, la memorizo. Y bueno, como pasó con la tabla periódica en su momento. Bueno, pues ahí está. Vean la importancia de la enseñanza de la Biblia, ¿no? De una manera didáctica, de una manera que se entienda, que no aburra, que se comprenda y que entusiasme por seguir su estudio. Siguiente. Bueno, ¿qué les parece que hacemos un poquito de intermedio? Descansamos un poquito, en mi caso la garganta, y ustedes también, ¿no? Hacen alguna cosa.
No mucho, 5 minutos. ¿Les parece? Gracias. Pues, gracias, Carlos. Muy bien, pues estamos de regreso Listos. e iniciamos la segunda parte. ¿Ya estamos todos? Bien. Ahora sí, vamos a hacer un recorrido Muy bien. por esa tabla periódica que vimos y en donde la parte superior estaban 5 libros nada más, 5. Esos 5 libros se conocen como el Pentateuco, aunque para la religión judía es todo, pues la Torá, es la ley. Ahí está la ley, ¿no? La primera ley, los 10 mandamientos propiamente dichos, y la segunda ley o Deuteronomio, que son 613 mandamientos por todos. Entonces, eso es lo primero que nosotros revisamos, ¿no? Y recordamos. Ahí están los libros, ahí están sus nombres, y vean lo importante también de saber sus abreviaturas. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, los biblistas enseñan y recomiendan que no solamente nos aprendamos los nombres, sino también sus abreviaturas, para cuando tengamos necesidad de escribirlo. Si lo decimos completo, estamos con el discurso oral, pero si estamos escribiendo, podemos economizar letras utilizando abreviaturas, que por otra parte son abreviaturas que se utilizan en todas partes, ¿eh? Génesis, Éxodo, LV, Levítico, Números, y D mayúscula, T minúscula, Deuteronomio. Pues ahí están los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Estamos con el Antiguo Testamento. Y estamos haciendo un paseo por los libros, solo por sus nombres en este momento. Ya en el curso van a ver que vamos a incursionar en los contenidos. Siguiente, por favor. Después de los 5 primeros libros, vienen los que se llaman libros históricos. Los libros históricos. Los libros históricos son estos. Vean. Acuérdense que el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Y Moisés muere justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿a quién le encarga Dios que continúe esa obra de conducción, de dirección del pueblo elegido, liberado de Egipto hacia la tierra prometida? A Josué. Entonces, el siguiente libro, después del Deuteronomio, es Josué. Después viene el libro de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, cuando Josué muere, es importante mantener el principio de autoridad. Entonces va a haber personajes específicos que Dios va a asignar para que ellos sean los que tengan la última palabra en cuestiones de justicia, en cuestiones de dictaminación, en cuestiones de decisión, toma de decisiones. Entonces, esos van a ser los jueces. Los jueces. Y también va a haber jueces mayores y jueces menores, pero eso es dependiendo de su acción, ¿no? Algunos jueces encabezaron movimientos bélicos contra pueblos que estaban en pleito con el pueblo elegido, y otros simplemente van a estar en medio de ellos, como teniendo la palabra autoritaria para decidir. Entonces, ahí está, eso se ve en el libro de los jueces, ¿no? Después vienen los libros de Samuel, profeta Samuel. Primero de Samuel, segundo de Samuel.
Y es primero, se dice primero, no primera de Samuel, porque no es carta. Aquí hay un error que a veces involuntariamente incurrimos. Es importante decirlo aquí, porque si un día nos invitan a hacer la lectura, la primera lectura, en donde se suele leer uno de estos libros, alguien dice, de la primera carta de Samuel, o dice, de la primera de Samuel. No, es primer libro de Samuel, ¿no? Así se dice, primero en masculino. Primero de Samuel, segundo de Samuel. Primero de Reyes, segundo de Reyes, ¿no? Son libros, no son cartas. Y bueno, pues aquí está, en esos libros, como su nombre lo dice, históricos, el asentamiento definitivo del pueblo de Israel, ya liberado de Egipto, ya ha pasado lo del Éxodo, ¿se acuerdan? Lo de las plagas de Egipto, lo de la Pascua, el paso del ángel exterminador en medio de propios y extraños, de pueblo judío y de egipcios, y después de los años en el desierto. Una vez que pasa eso, empiezan todas las cuestiones que tienen que ver con el asentamiento del pueblo, ¿no? Y la distribución por tribus. Las 12 tribus de Israel se van a lo largo y ancho de ese territorio. Entonces, todo eso se va a ver en el primer libro y en el segundo libro de Samuel. Ese pueblo le va a pedir a Dios también reyes. Queremos tener un rey como tienen todos los demás pueblos. Dios les concede y en esos libros se narra cómo va a haber reyes, comenzando por Saúl o Saulo, y luego David, el rey más importante de todos. Por eso en Jerusalén, una de las calzadas más importantes se llama Rey David. Rey David. Su hijo, el rey Salomón, que es el que va a ser el primer templo. Todo eso está en los libros de los reyes, ¿no? En el segundo de Samuel, y después, a la muerte de Salomón, comienza la monarquía y va a estar en primero y segundo de Reyes. Los libros de las crónicas va a ser como una recapitulación de todos estos primeros libros. Todo el primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Estos libros antes se llamaban paralipómenos. La traducción en griego de los 70 les llamó paralipómenos. Eso se los digo por si algún día oyen esa palabra paralipómenos. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un libro del Antiguo Testamento y que después se dividió en dos. Primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Esdras y Nehemías también van a ser libros históricos, aunque a Esdras y Nehemías a veces también se les llega a encontrar entre los profetas. Y no porque hayan sido profetas, sino porque ellos, obedeciendo, ¿no?, la indicación de Dios, cuando regresan del exilio, el pueblo judío, van a comenzar la reestructuración del reino de Judá y van a empezar la planeación del nuevo templo, la reconstrucción del templo que se destruyó en la deportación, ¿no? Esos son los libros de Esdras y Nehemías. De eso hablan, del regreso, de la planeación del nuevo templo y de la importancia de recuperar el culto. Y los libros de los Macabeos, esos son muy importantes porque hablan de cómo el pueblo judío se rehúsa a adoptar las costumbres helenistas. Acuérdense que Alejandro Magno conquista todos sus territorios, conquista todo lo que va a ser Anatolia, que hoy es Turquía, conquista todo lo que es Tierra Santa, conquista Egipto también, ahí funda una ciudad y le pone su nombre, Alejandría. Y no solamente conquista esto, se sigue por el norte, conquista Siria, Damasco, conquista Persia, lo que va a ser Persia, y se va a seguir hasta la India este periodo, ¿no? Entonces va a ser realmente un avance de
gran general, y no solamente iba conquistando, iba difundiendo lo mejor del pueblo griego. A ese periodo se le llama periodo helenístico o helenización. Bueno, pues cuando algún general le tocó gobernar la región de Palestina, ese general se llamó Antíoco Epífanes IV. Él quiso imponer a dioses griegos al pueblo judío. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros no queremos ni podemos adorar a nadie que no sea nuestro Dios, que es el único y verdadero. Eso va a generar un conflicto muy importante. Y de eso hablan esos dos libros, los libros de los macabeos, de la rebelión, que estos hermanos es una familia, los macabeos, Simón Macabeo, y hermanos que van a organizar al pueblo para rebelarse contra la imposición de los tiranos, ¿no? Imposición de adorar a dioses que ellos ni conocían, ni querían conocer, y menos querían adorar. De eso es el primer libro. Y el segundo, pues, narra de cómo termina esto. Hay otros libros que se llaman libros didácticos. ¿Por qué se llaman libros didácticos? Porque enseñan, son libros que enseñan a quien los lee cómo es el comportamiento de un creyente fiel en Dios. Esos libros son el libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Judith y el libro de Esther. Libros didácticos. También se llaman libros ejemplares, porque se invita a la gente a que siga la conducta, el ejemplo de Ruth, la moabita, de Tobías, tanto el papá como el hijo, el papá como un buen padre, el hijo como un buen hijo obediente. Judith, que lucha por su pueblo, y Esther, la reina de Persia, que también desde el poder lucha por su pueblo. Entonces vean, estamos paseando por los libros del Antiguo Testamento, esos son, y así se abrevian. Y ahora sí, llegamos a los libros proféticos. Vean cómo ahí no están en profetas mayores, profetas menores. No, todos son profetas, todos. Unos más, otros menos, todos son profetas, ¿no? Todos. Igual con la obra, numerarios, supernumerarios, cooperadores, todos son hijos del mismo Padre, ¿no? Que está en el cielo. Pero bueno, ya para efectos de organización, para efectos prácticos, para efectos jerárquicos, entonces sí, es importante reconocer la importancia de los personajes que aquí van a comparecer. Pero bueno, primero familiaricémonos con los nombres. Es importante que nos familiaricemos con los nombres, porque estos nombres en el Nuevo Testamento, varios de ellos se van a repetir, los vamos a volver a encontrar, porque ellos precisamente predijeron la venida del Mesías. Iba a venir el Mesías, que el Mesías iba a nacer de una virgen en Belén de Judá, de ninguna manera era la más pequeña entre las ciudades de Benjamín. Entonces, todo eso que se va a decir, lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de los profetas. Entonces, vamos a mencionarlos. ¿Qué les parece? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Baruc, y una carta de Jeremías, por ahí que se considera como profética. Esos son los libros proféticos, ¿no? Esos son, ahí están todos. Y bueno, hay unos libros que se llaman libros sapienciales, y entre los sapienciales hay una subdivisión en donde entran estos libros, los libros poéticos. ¿Por qué poéticos? Fíjense bien, no tanto por estar escritos en verso, y un verso que rima, como estamos acostumbrados, ¿no? Con la métrica castellana. No,
No, no, no, no, no. Es una poesía muy sui generis, muy hermosa, muy hermosa. Como están escritos los salmos, como está escrito el Cantar de los Cantares y como está escrito el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones es el libro que se escribe, bueno, lamentando el pueblo judío haber sido infiel, haber merecido ese castigo de las deportaciones y del exilio a Babilonia, ¿no? De eso habla Lamentaciones. Cantar de los Cantares habla del amor humano como Dios manda, como Dios lo quiere, ¿no? En esa pareja de novios. Y los salmos, como su nombre lo dice, son cantos, son cánticos que en realidad van a ser los modelos de oración para el pueblo judío y también para nosotros, Cuando en los evangelios escuchamos que Jesús, después de las bienaventuranzas, se retiró a orar, hasta ahí llega el evangelista, ¿no? Se retira a orar. Antes de los milagros se retira a orar, después se retira a orar. Jesús ora, es un hombre de oración. Pero el evangelista no dice qué ora, ¿eh? No dice qué ora. Y cuando el evangelista toma la palabra, toma la pluma, Jesús enseña a sus discípulos a orar con la oración por excelencia, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que bien visto, fíjense bien visto, reúne todas las características de una oración, como eran los salmos, ¿Cuáles son las características de todos los salmos? De todos los que van a tener como finalidad, en primer lugar, adorar a Dios, adoración, alabanza. Segundo lugar, agradecimiento. Tercer lugar, arrepentimiento. Y cuarto lugar, ayuda. Fíjense hasta cuándo está la ayuda en la oración, ¿eh? Y muchos de nosotros lo primero que hacemos es luego empezamos a pedir por tal o cual persona que está en este problema económico, de salud, y empezamos a rezar luego pidiendo ayuda. No, la oración, como los salmos enseñan y como nuestro Señor oraba, es siguiendo esa estructura judía. Primero, de agradecimiento. ¿Por qué creen que los padres, cuando nos bendicen con el Santísimo allá en la casa, hacen esa oración tan bonita? Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Véanlo primero. Bueno, ahí está la alabanza, la adoración en primerísimo lugar. Después, agradecimiento. Chueco derecho, aquí estamos todavía, con vida, con salud, ¿no? Con lo que Dios nos ha bendecido. Agradecimiento por lo que nos da, por lo que no nos da también, como decía Job. Dios me lo da, Dios me lo quita, bendito sea su santo nombre. Agradecimiento. Después, arrepentimiento. ¿Somos de veras dignos de estar en la presencia de Dios? ¿Tenemos la cara suficientemente limpia, de verdad? Entonces, pedir perdón de los pecados, sobre todo los más recientes o de los que no nos acordamos. Arrepentimiento. Y ya hasta el último viene la ayuda, que se llama oración de intercesión. Esa es la oración que en los salmos el judío aprende y reza con los salmos. Alabanza, adoración, agradecimiento, arrepentimiento, ayuda o también llamada oración de intercesión. Intercesión, y fíjense bien, en primer lugar por el prójimo, por favor, por el prójimo, te pido por tu paz, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, mis alumnos, por los enfermos, por esa persona que me pidió, por esa persona. Y ya al último, si es posible, ¿no? Pedimos por nuestras intenciones, que a veces se nos olvida de tanto pedir por todos, se nos olvida lo de nosotros, Dios lo sabe. Dios sabe lo que queremos, lo que necesitamos, y créanme, lo que sube en oración, regresa en bendición. Bueno, vean la importancia de los salmos, para acabar pronto.
son los libros poéticos. Y si pasas en la siguiente, vamos a ver con lo que terminan los libros en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, con los libros sapienciales. ¿Por qué se llaman sapienciales? Ah, porque ahí encontramos la sabiduría de Dios. En los libros históricos y en los libros históricos vamos a ver a Dios en acción, siguiendo a su pueblo, acompañándolo, realizando prodigios verdaderos en favor de su pueblo. En los históricos, ahí están. Vamos a ver personajes dignos de emulación, ¿no? Dignos de, como los profetas. Y también vamos a ver pillos. Muchos reyes de Israel, tanto del reino del norte como del reino del sur, en Judá, pues no se portaron tan bien, y por eso fue el castigo de Dios con las invasiones asirias primero, babilonias después, y las deportaciones. Pero bueno, ahí están los libros históricos. Los salmos, recuerden, son de oración, son por oración. Pero ahora la sabiduría de Dios, aquí está, en los libros sapienciales. Todos los refranes, fíjense, una vez hice una investigación en donde, analizando los dichos y refranes y dicharachos, empecé con México. Y después me di cuenta que se repetían, se repetían en Hispanoamérica, se repetían en Centroamérica, se repetían en el sur, en Colombia, en Venezuela, Ecuador, en Perú. Se repetían los dichos. Claro, se repiten porque forman parte de la tradición española. Entonces, eso primero descubrí que todos los dichos, y hay otros que son ya más nuestros, ¿no? Más pícaros, más mexicanos. Pero otros, la gran mayoría, son privativos del pueblo latinoamericano. Bueno, pues estos dichos y refranes, ¿qué creen? Tienen su origen en el libro de Proverbios y en la sabiduría. Ahí, si ustedes echen un clavado, van a ver, ahí esto donde lo oí antes. ¿Dónde está eso de que árbol que crece torcido jamás otro? ¿Dónde está? Porque no hay un consejo, no llega viejo. Lo van a encontrar aquí. Vean la sabiduría que el pueblo aprende y que después repite como sabiduría popular. Repite, 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 repite. Y le hace caso primero porque viene de sus mayores, de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos. Oigan, ¿y a los bisabuelos y tatarabuelos quién se los enseñó? Bueno, ahí viene la tradición oral, ¿se fijan? La tradición oral de la religión que nos trajeron los españoles, religión judeo-cristiana, y que si seguimos rascando, indagando y profundizando, la vamos a encontrar aquí. Por eso se llaman libros sapienciales, ¿no? Por eso se llaman, porque tienen Oye, la José sabiduría. Luis, pues ya nos dio la hora. Si te parece, le paramos aquí y seguimos el próximo sábado. Claro que sí, René, con mucho gusto. Y pues nada, me gustaría como pues seguir animando a pues este curso, creo que es muy valioso, muy enriquecedor. Y esta es la introducción. Todavía hay buen tiempo para que la próxima semana se incorporen más, ¿no? Tanto supernumerarios como cooperadores o amigos suyos. Y como les dije al inicio, el curso va dirigido especialmente a los supernumerarios, ¿no? Para los medios de formación, pero para todos con la idea de usar más la Biblia en nuestra oración y en nuestra vida. Entonces, pues sí, ojalá no seamos 20, ojalá seamos 40 o un poquito más, ¿no? Sería muy, muy valioso y enriquecedor. Bernie, Sí, Sí, adelante, José José Luis. Luis. perdón la molestia. Bueno, muchas gracias. Yo estoy encantado con todo esto. De verdad que muchas gracias. Pero lo que estoy tomando nota de los slides que vas subiendo a la pantalla, podemos tener nosotros que nos manden esa copia para ir teniendo nuestro archivo, porque la verdad es que en esta sesión, que es muy conocido para nosotros, pero como que pues sí es importante tenerlos, ¿no? Se podrá que nos manden esa Claro, sí, con mucho gusto. información, Con mucho porfa, gusto. ¿no? Y Y David bueno, de pues Navarra así, preguntaba en el chat. David de Navarra, voy a ver si la puedo conseguir, pero la pueden conseguir en Amazon.
y está a buen precio. Aquí la estuvimos ¿Conseguir qué? vendiendo a 800 pesos, que es lo que nos la daba Minos en su momento y luego Yala, pero en Amazon está más barata, ¿no? Y, por ejemplo, la acaba de comprar Pablo Abraham, le llegó en una semana y me parece que le costó 760 pesos. Entonces, está a buen precio, ¿eh? Me parece Oye, que ¿cuántos? en la casa de mujeres hay una librería Tienda de y libros. ahí hay tienda de libros y ahí la venden. Ah, perfecto, A perfecto. quien tenga esposa supernumeraria, pues ahí la puede conseguir de volada. Hay una pregunta. ¿Cuántos tomos son la Biblia de Es Navarra? uno, la Biblia de ahora es un solo tomo, Ah, ok. aunque hay la edición crítica, que son, si no mal recuerdo, son 6 o 7 tomos. Pero no, Ok. compren la edición crítica, compren, digo, Sí, Sí, la sí, sí, edición no, no, popular. sí. Oye, ¿no hay un resumen de la Biblia? Este curso, Macaulay, te lo exacto, vamos a vale. resumir. Este curso es un resumen. No, 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 era puro Exactamente. relajo. La idea es que tú lo hagas y nos lo pases. Exactamente. No, ya lo hizo el Oye, padre José María Monforte, ya lo hizo y lo vamos a disfrutar a lo largo de estas clases, ya verán. Oye, José Órale. Luis, gracias por tu pasión, ¿eh? La verdad es que creo que desde el curso de estudios no he disfrutado tanto una clase. La pasión que le pones, el amor, se nota por mucho, ¿eh? Entonces, muchas gracias porque la verdad es que se pasó rapidísimo, ¿eh? Sí, Yo creo creo que que me para puede aventar todos. 2 horas sin problema, ¿eh? Pero muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos ese amor y pasión, porque la verdad es que sí fue un viaje, ¿eh? Cuando lo empezaste. Bueno, vamos a ver, pero sí me transportaste a cada una de las partes, la forma en cómo hablas. Felicidades, ¿eh? La verdad es que lo he disfrutado mucho.